Imagina, estás en la calle, en el mercado del pueblo al que sueles ir los fines de semana, estás en un momento tranquilo, eligiendo las frutas para llevar a casa y de repente ves que alguien te saluda y te das cuenta que es tu vecino que no veías desde las navidades pasadas. Oye, le preguntas qué tal está y él, en su tono tan calmado, demasiado calmado, te dice, ha pasado algo, mi hijo ha muerto. Y en ese instante tu cerebro se prepara para una cosa, tristeza, dolor, derrumbe emocional, pero ocurre algo que no encaja. Mientras lo dice, sonríe, sí, sonríe, una sonrisa extraña, pero sí, lo suficiente para que algo dentro de ti te diga que no te cuadra esa situación, esa imagen con lo dramático de la noticia y te quedas bloqueado, no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar, porque hay dos mensajes al mismo tiempo, uno verbal que es devastador y otro no verbal que es aparentemente positivo. Y aquí aparece una de las situaciones más desconcertantes en la comunicación humana, sobre todo en la comunicación no verbal, la disonancia no verbal. Tu mente intenta resolverlo rápido, está en shock, no le afecta, me está ocultando algo, pero la realidad es mucho más compleja porque cuando alguien sonríe al contar algo terrible, no siempre significa lo que parece. Y en este vídeo vamos a analizar precisamente esa situación, esa disonancia no verbal en la madre de Noelia Castillo, que recientemente, ayer mismo, realizó una entrevista en la que su comunicación no verbal, incluso algunos elementos de la comunicación verbal, parecieron algo extraños, como si mostrara una distancia, una frialdad acerca de la muerte de Noelia demasiado extraña para una madre. Así que en este vídeo te voy a enseñar por qué ocurre esa disonancia, qué está pasando realmente en el cerebro de alguien que podría estar ocurriendo, de alguien que podría estar viviendo la situación de la madre de Noelia y cómo interpretarlo sin equivocarte. Ah, y quédate hasta el final, porque te voy a explicar los motivos más probables de esa reacción. Una reacción muy extraña que algunos han calificado de una manera. Yo te daré varias alternativas y te dejaré que tú me escribas en los comentarios cuál de ellas te parece la más probable, la más adaptable a este caso. Y también te diré cómo esto nos puede ayudar a entender mejor casos como el de precisamente la madre de Noelia Castillo y la reacción de su entorno. Así que no dilatemos más esto. Venga, vamos con el vídeo. Antes de entrar en materia, quiero leerte este artículo que ha salido tengo entendido que esto es de Magas de El Español, ¿vale? Que titulaba esto, El duelo de la madre de Noelia según los psicólogos. El reto no es el dolor, sino asumir que amar es entender su decisión. Yo creo que las psicólogas aquí que han interpelado pecan de una presunción de condiciones teóricamente probables, pero que hay que siempre analizar la realidad y partir de la realidad en lugar de especular, porque especular todos somos buenos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice este artículo. Me pareció muy interesante porque primero vamos a ver qué dicen algunas psicólogas interpeladas por El Español con respecto a las reacciones previsibles. Y luego vemos el vídeo de la madre y después te daré mi personal visión al respecto. Bien, voy a cortar unas cuantas cosas. Dice, la figura materna no está diseñada para acompañar el fallecimiento de un hijo. El conflicto invisible del duelo en la eutanasia analiza para Magas Mariola Moreno, psicóloga neurocientífica y directora de Psicoyo. ¿Qué es lo que dice Mariola Moreno? En efecto, Yolanda no compartía esa decisión. Yolanda es la madre de Noelia, pero siempre se mantuvo a su lado. Quiso incluso estar presente en el momento de la muerte, pero ella no se lo permitió. Noelia no se lo permitió. Yo la verdad que tengo hipótesis que podría hacer. Esa familia habría que estudiarla de manera sistémica, desde un enfoque sistémico. La información que tenemos al respecto es mínima como para hacer especulaciones. Aún así, te haré alguna yo, si acaso, más adelante. El caso de Noelia sitúa el foco en un punto donde la razón y la biología no van al mismo ritmo. Una elección puede ser comprendida, incluso respetada, pero no implica que el cerebro pueda integrarla sin dolor, dice la experta. Y es cierto. Teóricamente lo que dice es cierto.
Y añade, desde la neurociencia del duelo, la posición de su madre es especialmente compleja. Amar, no estar de acuerdo y aún así acompañar. No es solo un dilema emocional, es un conflicto neurobiológico. El vínculo materno está sostenido por sistemas de apego profundamente arraigados. No es una construcción simbólica, es un sistema de supervivencia. Bien. Por eso, ante la pérdida de un hijo, el órgano no procesa una decisión, sino una amenaza y una, perdón, y una ausencia. En el mismo sentido se pronuncia la psicóloga Ana Villarrubia, que recuerda que una progenitora vela por el bienestar de su vástago, por supuesto, pero también aspira a proteger la integridad de su vida por encima de sí misma. Y es curioso, bajo esas premisas, que la madre haya aceptado no podía decir tan fácilmente porque el proceso no lo conocemos, pero la vemos con una asunción de todo aquello que implica la pérdida de su hija, muy consciente, demasiado consciente, hasta incluso distante, casi con cierta frialdad. Bien. Y dice, y lo contradictorio de esta situación genera un conflicto culpable muy particular, lleno de rabia y de dolor. Y no aparenta Yolanda mostrar culpabilidad alguna por ello. Por tanto, cuidado con esto, porque en otras ocasiones, en mi canal principal, hemos hablado de la falta de culpabilidad, la falta de vergüenza asociada a determinados perfiles. Bien. Dice, duelo anticipado. Eso es súper interesante porque yo ya había apostado por una de las opciones, que es esta. Uno de los detalles importantes de la nueva circunstancia de Yolanda es saber de antemano que ese fallecimiento se va a producir y la fecha del mismo. Esto, según Ana, puede entenderse como el afrontamiento más desgarrador frente a uno de los sentimientos más ingobernables y destructivos del duelo, la negación. Supone lidiar con la realidad cuando uno siente o percibe subjetivamente que aún tiene cierto margen de decisión o capacidad de controlabilidad, pese a que las evidencias marcan un camino bien distinto. Belén Tarrant, en este sentido, lo que quiere decir, entiendo yo, Ana Villarrubia, es que la madre de Noelia pudo haber elaborado el duelo con carácter previo y, por tanto, la reacción que tendría y que está teniendo no va a ser una reacción natural como la de cualquier padre que pierde un hijo, que normalmente es algo inesperado, aunque muchas veces, si son hijos que vienen de procesos de enfermedad muy larga en el tiempo, se puede vivir esto como una liberación en el sentido que el hijo o la hija ya no sufre, ¿no? Y es algo parecido cuando, pues, padres que tienen hijos que lamentablemente fallecen por motivos de enfermedades, ¿no? Incurables y que saben ya que lo ven suceder. Pero aún así, cuando esto ocurre, la mera falta de la persona, el vacío que deja incluso el hecho de no poder interactuar con ella, aunque el duelo esté procesado, ese vacío genera unas reacciones normalmente bastante previsibles, ¿no? Que son el llanto, el dolor, el silencio, el recogimiento, ¿no? Así que, bueno, tenemos que tener en consideración esa parte. Dice la tercera psicóloga, Belén Tarrant, psicóloga y cofundadora de Vida y Pérdida. Explica que nos encontramos ante un proceso de pérdida anticipado que se diferencia de una muerte inesperada precisamente por el shock y el impacto de la noticia. La idea de anticipación de este hecho, como nos ocurre con una enfermedad terminal, tiene que ver con la asimilación, que la asimilación es otra. Esto puede ser de ayuda para aceptar la situación y darnos tiempo a acompañar, que no siempre nos sentimos capaces. En el caso de la eutanasia hay también que asimilar la elección, lo que se añade a la aceptación del propio fallecimiento. Por su parte, la neurocientífica consultada destaca una disonancia difícil de resolver. La corteza prefrontal puede comprender, pero los circuitos emocionales no dejan de activar la necesidad de proteger y no dejan de activar la necesidad de estar. Es como cuando a alguien le amputan un brazo, una pierna, lo que suele experimentar, ¿no? El desconcierto, la sensación del miembro fantasma que pero no tiene, que pero el cerebro lo procesa como si lo tuviera, y esa disonancia, ese contraste provoca un desconcierto que normalmente hunde a la persona en el malestar, ¿no? Esa tensión no se soluciona, se sostiene y deja huella. Bien. Además, precisa, el cerebro no diferencia claramente entre dolor físico y dolor emocional. En situaciones de pérdida, bueno, el dolor emocional no es que no existe. Desde mi punto de vista, existe el sufrimiento. Una cosa, el dolor es físico y el sufrimiento es emocional. Bien, en situaciones de pérdida se activan estructuras como la corteza cingulada anterior y la ínsula, implicadas en el procesamiento de lo primero. Por eso, el duelo no es solo tristeza, es una experiencia corporal, real, intensa y persistente. El ejemplo de la miembro fantasma es el más fácil para que entiendas esa situación. Y ya está en marcha antes de la muerte en el caso de Yolanda, ¿no? Porque sabía que iba a morir, lo que puede amortiguar el impacto inmediato, pero no la activación posterior del sistema de apego. El órgano seguirá buscando porque está diseñado para vincularse, no para soltar, correcto. La culpa, tras la marcha voluntaria, emerge, bueno, dice la culpa.
De la marcha voluntaria emerge un tsunami de emociones diferentes que Yolanda ha de gestionar y ordenar. Belentarrat asegura que es natural que aparezca la rabia, la frustración, la impotencia de no poder evitar, y a veces esto último puede generar culpa al pensar que uno podía haber hecho algo. También es normal la tristeza por lo vivido con el sufrimiento de su hija por la separación de la hija, claro. Ana Villarrubia explica que cuando su dolor se aplaque mínimamente y la voluntad de la joven prevalezca sobre eso, encontrará algo de alivio. Parece que ese alivio ya lo tiene, aunque llegar a esto aunque llegar a ese estado de cierta amarga serenidad supone un proceso duro, repleto de sentimientos contradictorios, en lo que la sensación de rabia puede llegar a nublar y obstaculizar muchas otras. Se trata de una culpa compleja, biológica y no lógica, como explica Mariola Moreno, que se basa en no haber podido evitarlo por respetar la decisión e incluso por acompañar. Y eso también es cierto, es decir, que puede ocurrir que de alguna manera la madre sí tiene un duelo elaborado, pero un duelo ficticio porque todavía tiene a la hija ahí. Cuando la hija la pierde de verdad y no puede interactuar con ella, la realidad debería golpearla tan fuerte que debería de alguna manera derrumbarse, ¿no? Sin embargo, no hemos visto esto en la madre de Noelia. ¿Por qué no lo hemos visto? ¿Qué es lo que podemos entender o interpretar? Es más, porque lo que tenemos son reacciones muy diferentes. Tan es así que te voy a mostrar, de hecho, un vídeo que es realmente desconcertante, ¿no? En la reacción de la madre. Y es este. Fíjate. Yo ya quiero paz, tranquilidad. Hoy he enterado a mi hija, ¿me entiendes? Sí. Hoy, después de 5 días. Claro, hoy después de 5 días se ha enterado porque ha sido un, ¿cómo se dice? Un entierro benéfico, ¿vale? Es lo que yo dije en la entrevista. Con esta parte ya es suficiente. Habrás visto una disonancia importante, ¿verdad? Fíjate, el mismo día que entierra a la hija, la madre tiene esta cara. Sonrisa. Y fíjate cuando dice que hoy he enterrado a mi hija. Y fíjate. Yo ya quiero paz, tranquilidad. Hoy he enterado a mi hija. Fíjate, una sonrisa, los ojos casi le brillan. Los ojos casi le brillan. No son unos ojos de Tranquilidad. alguien. Hoy he enterrado a mi hija. Fíjate, incluso hay un movimiento de cejas. Hoy he enterrado a mi hija. Ese movimiento de cejas es realmente desconcertante. Esta expresión Hoy he enterrado es una a mi expresión hija. casi de alegría. ¿Me entiendes? Y luego ese ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Cuidado porque están estos intercalares que son importantes porque revelan una tipología de personalidad o nos hacen pensar en una tipología de personalidad de la madre. ¿Me entiendes? A modo de querer afianzar el relato, ¿no? Hoy he enterrado a mi hija. ¿Me entiendes? Fíjate, ¿no? ¿Me entiendes? Y luego dirá, vale, vale, a modo de, cuando una persona te dice vale, vale, está esperando que tú valides, por eso vale, ¿no? Que tú valides lo que está diciendo. Y eso es importante para entender qué significa todo esto, ¿vale? Vale, yo también te lo estoy diciendo. Lo que está buscando es confirmación, ¿vale? Bien, fíjate. Hoy he enterrado a mi hija. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Primera confirmación. Sí. Hoy después de 5 días. Claro, hoy después de 5 días se ha enterado porque ha sido un, ¿cómo se dice? Un entierro benéfico. Y luego dice un entierro benéfico, utilizando una palabra además positiva, como benéfico, como un ritual, ¿no? Algo extraño, ¿no? Algo positivo. ¿Vale? Es lo que Y dice vale, por primera vez, ¿no? ¿Me entiendes? Vale. Seguimos. yo dije en la entrevista que bueno, que el padre no quiso pagar el entierro. Sí. Y bueno, al final pues, echamos los papeles y tal, y bueno, pues como pilló en fin de semana, pues se ha hecho el entierro benéfico. Y repite, entierro benéfico, como etiquetando ese entierro, ¿no? Se ha hecho el entierro benéfico, lo repite. Quiere remarcar que eso es benéfico. ¿Por qué es benéfico? Porque el padre no ha querido pagarlo. Importante esta parte, ¿eh? Porque es como una coletilla a modo de dejar, perdón, de dejar claro de que el padre no ha participado de eso, que el padre ha sido excluido, o se ha excluido. Dejar como apartado al padre. Y ha tardado. Y entonces se ha enterado hoy. Lo hemos hecho en intimidad total. Fíjate, lo hemos hecho y una sonrisa otra vez, ¿no? Lo hemos hecho y una sonrisa. Qué intimidad total. O sea,
Noelia no quería absolutamente a nadie. O sea, lo que era su padre, yo, sus 2 hermanas, bueno, con las correspondientes parejas, ¿Cómo y la yaya. cómo quería a su padre si su padre no ha querido pagarle ni el entierro? Mira, porque Noelia al final lo perdonó. Lo perdonó, a ver. Ya. Noelia al final lo perdonó. ¿Qué significa esta frase? Noelia al final lo perdonó. Asumiendo que el padre tuviese alguna culpa. Por tanto, la madre, con ese decir que Noelia perdonó al padre, en cierto modo, está diciendo de manera implícita que el padre es culpable de algo. Bien, por tanto, está acusando al padre. Fíjate, entierro benéfico porque el padre no ha pagado el entierro, no ha querido contribuir. Vuelve a repetir benéfico como coletilla a modo de una puya que lanza nuevamente para dejar en mal lugar al padre. Y después, Noelia perdonó al padre porque el padre malo lo ha perdonado, pero le está culpando. Con eso está culpando al padre. Es interesantísima esta parte. Quería irse tranquila. Ya quería irse tranquila, pero lo perdonó. Ella Y repite, lo perdonó. Afianza. tenía mucha rabia con su padre, ¿vale? Sí. Vale, otra vez. Y todo lo que dijo en la entrevista es cierto, es verdad. Pero ella... Fíjate esta parte. Todo esto nos da muchísima información. La madre Noelia parece una persona que necesita afianzar un discurso y lo que está haciendo cuando dice vale, vale, ¿me entiendes? Es precisamente asentar el relato definitivo. Vale, 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 ¿me entiendes? ¿Me entiende? Como decir, yo estoy diciendo, yo estoy contando la verdad, tú me estás comprendiendo. Cuando alguien te dice vale, te está pidiendo, te está preguntando si le comprendes. No está dando lugar a la posibilidad de que se pueda estar equivocando, sino que simplemente te está preguntando, ¿entiendes la verdad? No está, cuando alguien te dice vale, es porque está dando por asentado, por verídico y por irrefutable lo que te está diciendo y te está pidiendo validación para que precisamente tú asentes, ¿no? Asientas, de asentir y de asentar también su relato, es decir, que estés de acuerdo con la verdad que te está transmitiendo. Y luego está como como en esta parte, parece como si la madre estuviera utilizando a Noelia para dejar en mal lugar al padre. Y Noelia que está muerta, ¿no? Por tanto, una Noelia que ha fallecido, el día que fallece, o el día que la madre la entierra, la madre sonríe, deja claro cuál es el relato que quiere afianzar, y es un relato sobre el que construye un descrédito del padre. Tengo como la sensación de que, me pregunto, tengo como la sensación de que la madre está utilizando a Noelia, incluso después de haber fallecido, para arremeter contra el padre, ¿no? Y entonces aquí yo me hago una pregunta. ¿Puede haber sido Noelia utilizada de manera vicaria por parte de la madre para arremeter contra el padre, para presionar al padre, a lo largo me refiero, y que esa sensación y que ese uso por parte de la madre pudo haber producido en Noelia una sensación de despersonalización, de sentirse un instrumento, ¿no? De no valer por sí misma, porque valía para alguien diferente. Me hago esa pregunta, habría que conocer a nivel sistémico cómo eran las relaciones entre los tres. Creo que hay una hermana más, ¿no? Puede ser, no lo sé. Pero me resulta muy extraño, ¿no? Que el día del entierro la madre no solo sonría, ¿no? Sino que además está utilizando a Noelia para dejar en mal lugar al padre. Noelia ha muerto, ¿no? Y me pregunto, ¿seguirá haciéndolo? ¿Lo hizo con anterioridad? ¿Es simplemente un tramo que, no sé, no podemos extrapolar a toda una relación? Pero es particularmente extraño todo esto, sobre todo considerando que Noelia era una persona fácilmente manipulable e influenciable. Tan es así que la misma madre lo dice cuando cuenta cómo le hicieron firmar un documento para la cesión de órganos. Fíjate. Ya está grabando. Dígame usted. El problema de los órganos es que Noelia firmó una documentación porque era una persona vulnerable, le comieron el coco y una doctora que era referente de ella sí. Le hizo firmar, que lo rellenó además esta doctora, sí. Lo rellenó todo y le hizo firmar a Noelia que donara sus órganos. Claro, Noelia quiso donarlos porque se creyó que, bueno, pues hacía un bien para el mundo y tal. Bueno, estaría bien la idea. Pero, claro, yo como madre
veía que tenían mucha prisa porque la doctora y la directora del centro, en el momento que le dieron el ok de la eutanasia esta última vez, a 1 de marzo, fue al día siguiente a la habitación de Noelia y le dijo, Noelia, si quieres ya podemos hacerte la eutanasia mañana. Y Noelia le dijo, no, para, doctora, que es la persona que le ha inyectado la inyección letal. Espera, porque quiero decírselo a mis padres y quiero poner una fecha, y no va a ser mañana. Claro. Eso era 1 de marzo, por lo cual ha sido el 26. Entonces, todo esto quiero decir que al final ha habido mucha mierda por medio en el hospital, han tenido mucho interés de que mi Noelia donara los órganos. Entonces, yo lo que he querido siempre es retrasar su eutanasia como madre. ¿De qué forma? Pues haciendo que Noelia hiciera un testamento vital. El testamento vital lo tengo yo aquí en casa. Es suficiente. Fíjate, ¿no? Como la madre interviene, una madre salvadora, pero a la vez consciente del sacrificio de Noelia, algo realmente extraño. Dice que aplazó y le hizo firmar un testamento, la madre. Dice que Noelia era influenciable, era manipulable. Entonces, claro, si ella veía en Noelia una persona manipulable, ¿obró también la madre en favor de esa manipulación? ¿Utilizó eventualmente a Noelia, la madre, de manera vicaria, para ponerla en contra del padre y castigar al padre? Porque sé que tenían problemas. Son preguntas que me hago hasta el punto de pensar si esto pudo haber creado en Noelia una sensación de inutilidad vital, precisamente porque los niños que normalmente son utilizados por parte de los padres contra otro padre de manera vicaria suelen sentir primero, tienen muchísimos problemas de apego, pueden tenerlo evitativo, bueno, personalidades oscuras, un poquito de todo, pueden volverse manipuladores, maquiavélicos porque es lo que han vivido, en fin, pero también pueden hundirse y tener una sensación de inutilidad en la vida, ¿no? Una vida sin sentido porque no han podido desarrollar un interés propio, ya que servían para un interés ajeno, ¿no? Y por tanto la vida carece de un sentido. A veces pasa, pero no quiero acusar a la madre de esto, pero podría ser una posibilidad, porque algunos lo han apuntado, ¿no? Lo tengo aquí. A ver, ¿estamos ante un perfil presuntamente psicopático? Se sonríe de que Noelia la ha enterrado y además la utiliza contra el padre. Perfil psicopático, un rasgo psicopático, porque no parece mostrarse, no aparece esa sensación de culpa de la que hablaba la psicóloga, y más bien parece una sensación de satisfacción, como haber cumplido un objetivo, ¿no? ¿Realmente la eutanasia de Noelia era un objetivo de Noelia? ¿Alguien más tenía ese objetivo? La madre, en el momento en el que lo asumió, también lo convirtió en un objetivo suyo. Tan es así que entonces elaboró el duelo de manera previa y ahora lo único que vive es el alivio, y por tanto esa sonrisa es de alivio. Estamos hablando, por tanto, ante varias posibilidades. Esa sonrisa podría ser una sonrisa de un perfil psicopático que ha utilizado a su hija de manera vicaria, ha provocado en lugar de matar. Hay madres que matan a los hijos de manera vicaria y padres también. Puede que en este caso, en lugar de matarla, haya provocado la eutanasia de la hija a nivel de manipulación. Bueno, deberíamos abrir esa vía, no tanto en el caso de Yolanda y de Noelia, sino en el caso de que hasta qué punto jóvenes que pidan la eutanasia podrían precisamente estar pidiéndola como resultado de un proceso a través del cual los padres o uno de los dos progenitores haya optado, en lugar de asesinarle de manera vicaria, asesinarle o llevarle hacia la eutanasia como un asesinato en pequeña dosis, de la que al final se libra porque es el hijo o la hija quien decide. Esto podría suceder, lo digo por la ley de eutanasia, no quiero aplicarlo a este caso, porque este caso tiene otras posibilidades que debemos considerar. Al margen, quitando el perfil psicopático, que ya lo hemos considerado, la otra opción, que la madre está todavía en la fase de negación, que todavía todo muy pronto, como para que la madre se dé cuenta de las cosas, acaba de enterrar, pasarán unos días y a lo mejor el proceso comienza más tarde, a veces así. Puede que esté en un estado de shock todavía y que no haya chocado contra la realidad y que el derrumbamiento vaya a venir más tarde. Esa es otra posibilidad. Y luego tenemos que puede haber elaborado ya el duelo y lo tenga definitivamente
descubierto. A mí, sinceramente, me parece extraño, porque por mucho que uno planea algo y lo tiene, incluso cuando tiene hijos enfermos que están sufriendo, etcétera, la falta, como ya he dicho, ¿no? Es como ese miembro fantasma, te va a provocar una sensación corporal que se traduce en sufrimiento y desde luego no sería esta la respuesta. Por tanto, tenemos esas 3 opciones y luego hay una cuarta opción que podría ser que esté minimizando el hecho como forma de autoprotección. Es decir, no quiero que esto me afecte y lo minimizo como sonriendo, ¿vale? Esa es una cuarta opción, una reacción en el momento de autoprotección, minimizando lo que ha ocurrido como mecanismo de protección, ¿no? Y tenemos un quinto elemento, deseabilidad social, es decir, que está ante un momento incómodo, la madre de Noelia, y a lo mejor ella tiene un patrón de respuesta ante momentos incómodos que es la sonrisa. Mucha gente lo tiene. Cuando se encuentra ante una situación un poquito embarazosa, en lugar de esconderse, sonríe, ¿no? Puede ser que ella haya aprendido esa respuesta ante situaciones algo embarazosas, donde tiene que hablar de cosas que pueden generar cierto malestar o que le desconciertan a ella misma y que esa sea la reacción que tiene aprendida, ¿no? Por tanto, puede ser también eso, ¿no? En el sentido de que sonrío para quedar bien, porque sé que con una sonrisa he aprendido que sonriendo cuando hablo de algo que puede ser desconcertante o incómodo, quedo bien con los demás y porque a lo mejor he aprendido desde pequeño que, sin embargo, llorar, por ejemplo, no se debe llorar en público, ¿no? Por tanto, esa también podría ser la opción. Fíjate que hay 5 opciones diferentes, 5 alternativas diferentes con respecto a las reacciones de la madre. Y aquí te quiero preguntar a ti que me estás viendo, ¿cuál de ellas crees que es la más cercana, la más aplicable al caso de Yolanda? ¿Estamos ante una persona con rasgos psicopáticos que no siente culpa ni nada? ¿Estamos ante una persona que todavía tiene que vivir el golpe y enfrentarse a la realidad? ¿Estamos ante una persona, tercer elemento, estamos ante una persona que ya ha vivido el duelo porque sabía que iba a llegar? ¿Estamos ante una persona que está minimizando lo que está ocurriendo y enmascarándolo con una sonrisa como mecanismo de protección? ¿O estamos ante una persona que simplemente sonríe porque lo que ha aprendido como deseabilidad social, como quedar bien ante una situación, algo que puede ser vergonzosa o que, en fin, puede ser incómoda a nivel social? ¿Cuál de esas 5 opciones me gustaría que me lo dijeras, que me escribieras en los comentarios? Con esto es todo. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos. Chao.